¿Y si te dijera que la razón por la que no puedes olvidar a tu ex no tiene nada que ver con tu ex? Piensa en esto. Han pasado semanas, meses, tal vez años, y aún así, esa persona sigue apareciendo en tu mente. ¿Por qué? Porque algunas personas logran seguir adelante y otras quedan atrapadas en un recuerdo. Quédate hasta el final, porque cuando descubras la verdadera razón, vas a entender algo que podría cambiar la forma en que ves tu pasado. Quizá te pasa cuando escuchas una canción, cuando pasas por un lugar, cuando ves una foto antigua, y de repente todo vuelve. Los recuerdos, las emociones, las conversaciones. Y aunque intentas distraerte, esa persona sigue ocupando un espacio dentro de ti. Entonces te preguntas, ¿todavía la amo? ¿Todavía lo amo? ¿O hay algo más? Lo extraño es que muchas veces ni siquiera extrañas los problemas. No extrañas las discusiones, no extrañas las decepciones. Extrañas los momentos buenos. Tu mente selecciona ciertas escenas y las reproduce una y otra vez, como si te estuviera mostrando una película incompleta, una versión editada de la historia. Y ahí es donde muchas personas quedan atrapadas. Porque existe una diferencia enorme entre extrañar a una persona y extrañar lo que sentías cuando estabas con esa persona. Y la mayoría nunca se detiene a pensar en eso. Creen que siguen enamorados, creen que no pueden superar la relación, pero en realidad puede estar ocurriendo algo completamente distinto. La verdad es esta: muchas veces no extrañas a tu ex. Y sé que esa frase puede sonar extraña, porque cuando piensas en esa persona, el dolor parece muy real. Pero escucha esto con atención. Lo que más extrañas quizá no es a esa persona. Quizá extrañas cómo te sentías cuando estabas a su lado. La sensación de recibir un mensaje inesperado, de tener a alguien que preguntaba cómo estuvo tu día, de sentir que importabas para alguien, de imaginar un futuro, de creer que no estarías solo. Y cuando todo eso desaparece, tu mente le pone un nombre a ese vacío: el nombre de tu ex. Pero el vacío no siempre tiene que ver con esa persona. A veces tiene que ver contigo, con la parte de ti que se quedó atrapada en aquel momento, con los sueños que construiste, con las expectativas que no se cumplieron, con la versión de ti que pensabas que ibas a ser. Y cuando entiendes eso, algo cambia, porque dejas de perseguir a alguien que ya se fue y empiezas a reencontrarte con la persona que también perdiste en el camino: tú. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que llegaste a este video. No para recuperar a quien se fue, sino para recordar que todavía sigues aquí, que tu historia no terminó el día que esa relación terminó, que todavía hay capítulos por escribir, personas por conocer, sueños por cumplir, momentos que aún no imaginas. Y aunque ahora te cueste creerlo, un día recordarás a esa persona sin sentir este peso en el pecho, sin hacerte preguntas, sin mirar hacia atrás, porque finalmente entenderás algo que hoy parece imposible: que algunas personas llegan a tu vida para enseñarte una lección, pero la persona que debe acompañarte el resto del camino eres tú. Y si hoy necesitabas escuchar esto, espero que recuerdes algo. No tienes que borrar el pasado para seguir adelante. No tienes que olvidar cada recuerdo. No tienes que fingir que nunca te importó. Solo tienes que dejar de vivir en él. Porque tu historia no terminó cuando esa relación terminó. Tu historia continúa y sigue avanzando.